Este video analiza a Sailor Moon desde una perspectiva psicopolítica y sociofilosófica con su salubre dosis de utopicidad. Si no es lo que buscas de revivir a este show de los 90s, date cuenta de que ya estás peludo y aguántate. No es para mocosos. Hablaré de por qué es esencial y benéfico para los niños, más destilando conclusiones traumatizantes del mundo en el que vivimos en el proceso. Si eres menor de edad, no querrás ver esto. Menores que se transforman con el poder del agua, del fuego, de la electricidad, de la luz, del lesbianismo y a gritos de Satán. Pero ¿cuál es el verdadero poder de Sailor Moon? Los poderes de las chicas vienen de los planetas y no de los elementos, lo sé. Pero al igual que a la azul le toca el agua y a la prieta la falda negra, son herramientas literarias para ayudarnos en la comprensión de los personajes. De la misma manera, Sailor Moon alterna entre poderes curativos como la curación lunar y poderes ofensivos como el devastador arcoíris lunar del corazón. Esto es dadas las necesidades de la historia, todos lo sabemos, no es la tierra lunar lo que nos enloquece de la serie. Es por eso que analizaremos cuál es el verdadero poder de Sailor Moon desde el episodio 1. ¡Ay, me lastimé! ¡Me está saliendo sangre! ¿Pero qué haces, Sailor Moon? Tienes que pelear y acabar con ese espantoso monstruo. ¿Pero por qué yo? A mí no me gustan las peleas. ¡Soy pacifista! ¡Ay, debo ir a hacer mi tarea! Donde conocemos a esta niña llorona, buena para nada, pero con una capacidad increíble de adaptación a su medio ambiente al improvisar coreografías voladoras en universos alternos cuando sea que un gato se lo ordene. Es así como la acompañamos a través de la serie, viéndola crecer y madurar para impactarnos con su desempeño militarístico en el episodio 200. ¿Qué dijiste? No tiene caso. ¡Se están peleando así! ¿Aún sigues pensando en eso? Lo que pensemos es extremadamente importante. La gente no quiere aceptar que está toda lavada del cerebro, pero todos existimos dentro de una realidad formada por influencias desde las enseñanzas de los padres hasta la propaganda política. Quizá no consumamos medios para aprender nada, pero no podemos evitar que la plasticidad de nuestros cerebros se esté constantemente adaptando al medio ambiente que percibimos. Y el mensaje que intentaban mandar es claro. Si el orgullo como Sailor Scout es hacerle daño a alguien, no quiero tenerlo. No da ganas con pelearte con los demás. La pelea no es el único método que sirve para arreglar las cosas. Dicen los villanos del día de las 3 temporadas pasadas. No, su poder es más profundo. Yo me topé con él en 2 piezas de diálogo de los personajes menos esperados en un momento relativamente trivial. He visto videos que hablan de la majestuosidad visual y sonora de Sailor Moon. Es innegable y me ayudaron a apreciar la serie aún más. De la misma manera, ojalá pueda ayudarles a ver claramente por qué les llena tanto este personaje. Tú nunca nos entenderías. No dejaremos que desaparezca el cálido resplandor de esta niña. No quisiera ver un mundo donde no exista la luz. Vengo a argumentar que Sailor Moon sea el mejor superhéroe de todos los tiempos. Sí, ciertamente mejor que el tuyo. Por más que la sublime meditación lunar no pueda ni matar a una viejita de circo, su excelencia no se encuentra en los hechizos que lanza con su varita, sino en la forma en que maneja las cosas. No estoy siendo sarcástico esta vez. Por favor, Sailor Moon. Salva a la Vía Láctea con esa espada que tienes en las manos. No puedo. ¡Que me detengas! ¿Y esa arma que tienes en tus manos? Yo creo que tú también deseas lo mismo que yo. ¿Pelear? ¡Te equivocas! ¡Claro que sí! ¡Qué horror, Sailor Moon! Peleamos desde aquí. Detén a Sailor Galaxia para que ya no cause más estragos. ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Oh, puedo! ¡No! Habrá que preguntarse qué es un superpoder. Después de Iron Man, creo que no podemos argumentar que para ser un superhéroe, tus poderes deben ser sobrenaturales. Si la inteligencia de Tony Stark es tal que puede lograr resultados más allá de los posibles, por ende haciéndolo un héroe super, de la misma manera, Serena puede tener características personales que le permiten llevar a cabo acciones sobrenaturales que le terminan siendo super también. Y es justo lo que voy a argumentar, incluyendo que el Sailor Moon le pueda poner un estate quieto al Iron Man. No des un solo paso. Pero eres tan tonta que serás el blanco perfecto. Vaya a ver.
Ayúdame, Sailor Moon. Sailor Moon. ¡No puedo dejarlo solo! ¡Sailor Moon! ¡Espera! ¿Qué les pasa? ¿No ven que están sufriendo? ¿Cómo pueden ser tan frías? ¡Es una manera de tener! ¿Qué? ¡Te lo advertí! ¡Lo siento mucho! Así como el que lo tonta forme parte de ello. Ella tiene un equipo de compañeras extremadamente capaces cuyas instrucciones pudiera haber seguido y ser una superhéroe más común y corriente. Es el hecho de que el resultado de sus acciones lleven a mejores conclusiones lo que la convierte en una mejor superhéroe. Si se tratara de torneos de ver quién le toma los dientes primero al otro, entonces los superhéroes no le servirían de nada a nadie más que a los ejecutivos de las luchas libres o algo. Si le entregas la copa lunar, te despreciaré por el resto de mi vida. Sailor Moon. Y a este punto quiero dejarlo bien claro. Su torpeza es planeada de raíz, es parte esencial del personaje. Pudiera decirse que es parte de su superpoder. Sailor Moon. Te amo. ¿Qué te pasa? No es tan tonta como para caer 2 veces en la misma trampa. ¡Sailor Moon! ¡Cuidado! ¡Déjenme! ¡Tal vez esto no es cierto, es verdadero! Y ni la serie ni yo haremos excusas por ella. Sus actos tienen consecuencias y lo tomaremos todo en cuenta. Mira lo que has provocado. Tú serás la culpable de la destrucción del mundo. Se trata de pragmatismo y del poder en la forma en la que ve al mundo. Y es que Sailor Moon es como la Biblia de cierta manera. No es que Jesucristo haya derrotado a los judíos poniéndoles el otro cachete. Sino el que la gente no se tomara las cosas literalmente. ¡Qué luz tan cálida! Sí, ese es su verdadero poder. ¡Princesa! Supiera abstraer sus enseñanzas, aplicándolas al mundo real. Y pues es como todo en el mundo real. Toma tu mundo real. ¿Te ha quedado claro? No importa quién seas, pero no lograrás derrotarme. Pues la derrota es algo que evadimos en el mundo contemporáneo, pero a costa de nuestro desarrollo como seres humanos. No valoramos la ambiente de nutrición, de la madurez que ofrece el conocer el tocar fondo expuestos al mundo. Vamos por la vida presos de los impulsos de cobardía y estigmatizados contra el aprender de nuestros propios errores. Nos atascan en dado nivel de desarrollo como especie. Así es como se crean los ciclos de la historia de la humanidad, donde los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los débiles crean malos tiempos, y los malos tiempos desarrollan hombres fuertes. Al fin y al cabo, todos nuestros esfuerzos se fueron por la basura. Sailor Moon. ¿Estás satisfecha? La frustración. Aquí empieza la magia de la serie. El diálogo que instruye el camino que nuestra superhéroe número 1 y mejor que el tuyo debe tomar para partírsela a tu debilucho. Resígnate. Esta copa lunar tiene reunidas las emociones como la tristeza, la felicidad, la furia y el odio, las cuales están medidas a la perfección para formar el cristal del corazón más puro que existe. Si quieres derrotar al faraón 90 con la copa lunar y su poder, necesitas crear un corazón más puro que este. Y yo me voy a poner muy específico porque la base de mi premisa es la defensa de aquellas personas que actúan como Serena en base a una jerarquía de valores basada en emoción pura y principios adecuados. Vivimos en tiempos en los cuales nos vendría muy bien
tener a Sailor Moon por todos lados, ya que es ella la solución para la gran mayoría de problemas socioeconómicos y geopolíticos que nos amenazan a las generaciones que nunca hemos oído música de un vinilo. Y sí, todo es culpa de los boomers. Gracias, boomers. Todos me llaman la Sailor de la destrucción, y es porque tengo capacidad para destruir un planeta completo. Sin embargo, cuando use ese poder, moriré. No solo por no entender el sacrificio, el placer ni la belleza de sacrificarse por algo estimado. Desde la imposición de la escuela como un centro de indoctrinamiento estatal, dada la renuncia voluntaria por sobre sus hijos, no es súper impactante que nos hayamos alejado de experiencias humanas dada la falta de incentivos emocionales. ¿Les parecerá estúpido hacer esto por amor? ¿Pero lo considerarían por dinero? Pero el que se te agüite la cachora por el que la humanidad se haya convertido en una manada descerebrada de zombies que van tras monedas que no son respaldadas más que por las palabras del único tipo de profesionista que vive de la mentira y la hipocresía, tan solo por el argumento circular del que los políticos siempre andan bien vestidos y sean por ende hombres de bien. Esto es lo que te causa un viaje con el psiquiatra para que medique estas cosas raras que tienes en los ojos cuando tienes esos delirios de emociones o lo que sea que te digan estas voces en tu cabeza. ¿Qué? ¿Tú crees que estoy jugando, no? No. Cuando yo digo que es una mejor superhéroe de forma pragmática, me baso en raciocinio basado en el mundo real y en casos prácticos que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente políticos. Sailor Moon no sobre viejas bichis dando vueltas como locas. Hablemos del amor. ¡Debemos darles el cristal de plata desde el principio! ¡Déjame el cristal de plata! ¡Yo te lo doy! ¡Déjenme! Si no fuera por esto, Lita estaría viva. ¿Por qué terminamos con esto? Lo siento mucho. Pero entiende, si dejamos todo esto así, la muerte de Júpiter no habrá servido para nada. Porque un mexicano, en el lugar de Sailor Moon, le hubiera regresado un putazo bien dado en el hocico a Amy. Porque es la reacción que conocemos culturalmente. Sailor Moon se trata de aprender a conocerte a ti mismo por dentro para no ser una bestia esclava de tus impulsos emocionalmente cuando crezcas y termines como político predicándose el representante de la paz mientras mandas a tus súbditos a la guerra para matar a los gatos del otro nomás porque la tiene más grande que tú. ¡Amy está muerta! ¡Te das cuenta! ¡Te lo dije! ¿Tienes que llorar así todas las veces? La batalla no termina, habrá más enemigos. Es la premisa básica de este canal. Tu subconsciente, el cual incluye tu sistema límbico o cerebro emocional, es más inteligente que tu mente consciente. Por lo tanto, disminuyes tu propia capacidad al prescindir voluntariamente de tus sentimientos. Tú creías que esto se trataba de una caricatura estúpida para niños porque tú crees que los niños son cosas estúpidas a los cuales les pones dibujitos para que no te estén chingando. Pero su educación es importante y países como Japón tienen una perspectiva diferente con respecto a los niños y se les trata con respeto intelectual en el anime. Tu mente estúpida no ve más allá que una fórmula para producir episodios en masa donde te inventas un malo al cual matar cada día porque es parte de tu cultura. Pero tu cultura está mal. No es correcto jugar con las mujeres de los demás. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mina. Yo tengo la culpa. Por favor, no se peleen por mí. Llegaste a tiempo. Por favor, elige, Mina. Elige con quién te quedarás. ¿Seré yo, verdad, Mina? ¿Verdad que seré yo, Mina? ¿Seré yo? No, yo. ¿A quién eliges? Sí, ¿a quién? Dinos a quién de los dos escoges. Elige de una vez, Mina. Yo no puedo ser falsa con mis sentimientos. Por eso. Por eso, me quedo con los dos. Ya no te soporto. No tienes derecho a seguir jugando con nosotros. Ahora nos las pagarás, Mina. Eres una niña tonta. Esto fue una pérdida de tiempo. No valió la pena pelear por una víctima tan indecisa como tú. ¡Dios mío! ¡Ustedes dos se atrevieron a engañarme! No tienes derecho a decirnos eso. Yo no vengo a exponer a sus chavos del 8 como una sátira diseñada para burlarse de ti como un pobretón más del pueblo mexicano por las élites, sino para denotar cómo se puede llegar a conocer a una persona más allá que como un profesor Girafales o alguna otra combinación de tu posición como engrane en la máquina social y un adjetivo ofensivo de tu apariencia física, sino como una persona con detalle interior y ciertamente fallas técnicas y morales que debes ir experimentando y corrigiendo mientras aprendes a volverte un miembro de una sociedad civilizada. A pesar de que
siempre estoy sufriendo por mantener la paz de este mundo. Nadie se acuerda de que existo. Mejor olvídate de esa gente ingrata y dedícate a cumplir tus sueños. Nadie de arriba quiere un héroe que ande haciendo cosas valientes por sus compatriotas, ni haciendo lo correcto. Porque esa gente, los héroes, son personas que inspiran a otros a soltarse las cadenas, como nuestro querido Emiliano Zapata. Si ni siquiera sabes de qué se trata, averígualo, porque Jesucristo no es el único que ha muerto por ti. Y cuando es la muerte de alguien que conociste, como cuando pasas tiempo X con alguien, como los de los capítulos de entre comillas de relleno, entonces incita en ti el músculo de la iniciativa. Aunque siempre nos la pasamos peleando, fue lindo. ¿De qué hablas, Rey? Solo quería que lo supieras por si me pasa algo. El hombre es un animal. La diferencia está entre un animal y un hombre civilizado. Tu cuerpo al ver una chamaca se le parará, pero no por eso te la vas a culiar. Un hombre civilizado está en control de su animal. Solo retenemos la pendejada de que si el impulso es emocional, entonces sí tenemos que hacerle caso como bestia, porque nos mantiene controlados, quitándonos el control como seres racionales. Siempre tengo miedo, porque nunca estoy segura si podemos derrotar al enemigo. Tal vez esta vez nos derrotarán. No por sentirlo, tienes que hacerlo. Como quisiera huir. Quisiera huir. ¡Espera! No te preocupes, me ocuparé de ellas yo misma. Acabaré con ellas y también con la reina Berry y nos iremos a casa. Rey, adelántate y espérame allá. Prométeme que nunca morirás. Tendrás que pelear en el último momento. Tienes que ahorrar toda tu energía. No te pongas así, Sailor Moon. Hay fuerza emocional. Además, nunca se sabe. Tal vez no me pase nada y sobreviva. Ahora voy a pelear contra las malignas. ¡Nos vemos! Y quieras o no, hay dolor. Rey, respóndeme. Rey, chicas. No me dejes sola. No me dejes sola. Te lo suplico. Serena, no seas llorona. Por favor, tienes que ser fuerte. No, Rey, no te vayas, por favor. Tú me prometiste que estaríamos juntas hasta el final. Te lo suplico, no me dejes sola. Tonta Serena, recuerda que tú tienes a Gary en nuestra así. Discúlpanos, no pudimos protegerte. El arte es como se te prepara para situaciones nuevas sin necesidad de experimentarlas de verdad. Y esta característica personal de Serena, que le permite realizar acciones supernaturales, se basa en su historia. No es que te la esté haciendo larga nomás porque sí, sino que es necesario presenciar lo que la llevó a formar dicho poder. No solo es mejor por su poder, sino por el habérselo ganado. No solo está llorando por cada cosa, está pasando por una experiencia nueva cada vez, viviéndolo al máximo, exponiéndose a la mayor comprensión de dicha emoción. Sea caricatura o no, es raro ver expresiones tan puras de emociones relativamente ignoradas como la frustración.
Habemos quienes podemos identificar nuestro sentir y diferenciar entre sentimientos pasivos y emociones activas. Pero hay gente que ni siquiera puede notar cómo son sus impulsos emocionales los que la llevan a actuar. No es importante solo para sentirse bonito cuando te den un beso. Es importante para detenerte a ti mismo antes de agredir a alguien. Es importante para prevenir el dejarte llevar por presión social o mercadotecnia. Es importante para no dejarte ganar por los contratiempos y ciertamente es necesario para poder hacer juicios de valor empáticos, como si realmente vale la pena sacrificar la vida de ciudadanos tanto estadounidenses como iraquíes tan solo por mantener un monopolio por sobre la moneda que se habrá de utilizar en la compraventa del petróleo, o si la propaganda engañando a todos con respecto a amenazas de armas nucleares para poder adquirir luz verde por parte de la población vale la pena. ¿A poco no llegarías a una decisión diferente si al considerar los 121,000 muertos a causa de la guerra contra las drogas iniciada en México en el 2006 realmente valen la pena? No solo para que tu hijo no se fume un porro, sino para que el gobierno pueda cobrar impuestos por sobre los aguacates que les venden en Estados Unidos en el mercado negro. Sí, aguacates. No se trata de tu hijo, se trata de las transacciones financieras por sobre las cuales el gobierno no alcanza a cobrar impuestos. ¿Quién eres tú? Voy a presentarme. Soy nada menos que Tuxedo Mask. No ganarás nada si te la pasas lloriqueando, Sailor Moon. ¿Pero quién está lloriqueando? Imagínate si en vez de decir que uno lloriquea, consideraran que a través de nuestras vidas el gobierno nos roba la mitad de todo lo que producimos, haciéndonos efectivamente entonces ganado en una granja social. Ganarías el doble de dinero sin la existencia del gobierno, el cual utilizan tus impuestos solo para pagarse sus salarios que son más altos que el tuyo, y en comprar a suficiente parte de la población con puestos gubernamentales por palanca para que los defiendan, y así tener una población dividida y por ende incapaz de defenderse. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer si te encanta defender a la inflación porque no entiendes que es como le meten la mano abajo de la falda a tus ahorros? Quiero agradecerles todo lo que hacen por mí, pero creo que están exagerando, chicas. Todo puede ser posible, Serena. Hay que estar preparadas para todo. Pero creo que les estoy ocasionando muchas molestias. ¿Por qué dices eso? Nosotras somos tus amigas. No te preocupes, nos encargaremos de esto, Serena. Pase lo que pase, no podemos dejarte sola, ¿entiendes? Sería muy peligroso. Así es. ¿Qué tal si el enemigo pretende ser uno de los estudiantes de esta escuela? Nadie puede estar seguro de eso. A veces los conspiranoicos tienen razón, tal como lo demuestra la doctora Mina Ino, diosa del amor. ¿No será un desnudo? Pero no se trata de ella, sino de la enorme capacidad psicoemocional de Serena Supino. Me siento muy sola sin ti. Me siento sola, David. Todos nacemos tan inútiles como Ishikoris. No es fuerte aquel que carece de debilidad, sino quien se atreve a afrontar el miedo al fracaso. Te estaré esperando. Siempre te estaré esperando. Probablemente estaré muy ocupado, así que no voy a poder escribirte tan seguido. No te preocupes. Yo te escribiré una carta diariamente. Por eso... Qué pena. ¿Sabes? Tenía pensado despedirme de ti con una gran sonrisa. Pues solo quien ha fracasado puede llegar al éxito. Yo sola puedo luchar. Te lo demostraré. ¿Hasta cuándo te darás por vencida? Intenta lastimarla y te las verás conmigo. Eso no te lo permitiré. Y el valor de Sailor Moon no radica en el que te entretenga viéndola partir culos en mini, sino en enseñarte el camino a tomar para poder desarrollar tu músculo espiritual de introspección a través del autoanálisis. No me vas a negar que el mundo está lleno de idiotas que jamás se les ha ocurrido, que quizá pudiera llegar a ser que no sean tan genios pasados de vergas de lo dotado que creen que son. A decir verdad, yo no soy una persona entusiasta como todos, ¿no crees? ¿Qué? Bueno, aunque me proponga el día de hoy hacer la tarea llegando a casa, siempre como dulces, me da un poco de sueño y a fin de cuentas me quedo dormida sin importarme lo demás. También me propuse esforzarme sin la ayuda de nadie.
Y solo te lo puedo demostrar conmigo mismo. Chécate mi canal. Tengo alrededor de media docena de videos de música. Sí, yo cantando. La verdad es que yo no puedo diferenciar a una nota de otra, aunque mi vida dependiera de ello. Canto porque quiero y no uso autotune, uso tuning manual y aún así ese soy yo, y me dé vergüenza o no, de nada me sirve fingir si es que quiero vivir mi vida y no la de alguien como yo que sí supiera cantar. Yo tengo derecho a hacer cosas en las que apesto. ¿Te imaginas si hubiera una persona como nosotros en el poder? Alguien que no esté más que dispuesto a mandarte a matar por hablar mal de él, como en tantos regímenes del mundo, incluyendo el nuestro al sorda. Cuando pudieran aceptar que no siempre uno tiene la razón y tener un poco de consideración para la vida de otras personas. ¿Qué te ocurre? ¿Te duele algo? ¿Acaso no lo sientes? ¿Acaso no sientes el dolor que hay en mi pecho? Tu sufrimiento es como si fuera el mío. Contigo en un momento tan importante. No pretenderé que aquel tipo de personalidad bélica no sirve de nada, al contrario. Lo necesitamos para defendernos, pero hay situaciones en las cuales el ceder control a ese tipo de personas con sed de sangre es totalmente contraproducente, especialmente en asuntos internos, ya sean de estado, de comunidad, de familia. Muchísima motivación maligna es causada por negatividad que pudiera ser prevenida, desde los crímenes de pasión hasta los tiroteos en las escuelas y hasta los suicidios, que no son más que una manifestación de víctimas pidiendo ayuda ante la negligencia de su bienestar por parte de los demás. ¡Qué hermosos ojos! ¿Me odiáis, verdad? Entonces odiadme más. Esto lo hice para vengarme de vos. Para que vos tuvieras la oportunidad de sentir la misma soledad que yo. ¿Qué tal? Es muy duro para vuestros ojos. Es esencial no dejarnos llevar por la tribalidad y reconocer que los otros, en cualquiera que sea la situación, también tienen su lado de la historia. Al menos si es que esperamos realmente llegar a convertirnos en algún tipo de gente genuinamente civilizada. Esta es mi recompensa después de derrotar el caos. ¿Se puede saber cuál fue la principal razón de mi pelea? Caos maldito. A pesar de que te encerré en mi cuerpo, estás tratando de aumentar tu poder. Debo hacer algo. Mi cuerpo no podrá resistir. Porque, y este será el punto más importante y el que no vas a querer entender, pero no somos perfectos. Y muchísima de la retribución que se nos desea es bien merecida. Hemos creado sociedades mentirosas, viciosas, crueles. Nos sentimos demasiado cómodos en nuestros papeles de víctimas y apoyándonos los unos a los otros sin que se nos ocurra preguntarnos si es que aquellos que nos desean la destrucción, esos terroristas falsos, tendrán razón al querer destruirnos. Te aseguro que personalmente tú mereces mucho más odio del que tú crees que mereces, al igual que yo. A causa de que no tenía amigos, mis seres queridos, tuve que encontrar a una amiga en mí misma. Si quería amar a alguien, era a mí. Yo sola compartía mis tristezas, mis pláticas y mis alegrías. Yo pude ganarme a la soledad. Pude liberarme del aislamiento. A pesar de que vos tenéis muchos amigos y vuestro carácter es generoso, os atreviste sin compasión a encerrarme dentro de esa oscuridad fría. Vos nunca entenderéis la soledad que pasé dentro de ese espejo. Y llegamos así al meollo del asunto. Sailor Moon no necesita ser la más fuerte, ni la más hábil, ni la más inteligente, porque es la más hermosa en todos los sentidos. Este mundo no vale la pena ser conocido sin algo que lo haga disfrutable. Sailor Moon es la encarnación de una belleza espiritual más allá de la estética, algo a la que se le solía llamar conocer como la divina feminidad. Es aquella parte de una mujer por la cual un caballero estaría dispuesto a matar o morir. Ella no será fuerte, pero siempre tendrá a los mejores protegiéndola. ¿La protegerán? ¡No me hagan reír! Con que se atreven a arrojarse al filo de mi poderosa espada. Ya veo que tienen la muerte, ¿verdad? Tú nunca nos entenderías. ¿Eh? No dejaremos que desaparezca el cálido resplandor de esta niña. No quisiera ver un mundo donde no exista la luz. ¡Sailor Hill! ¡Sailor Megan! Siempre me fascinó tu hermoso resplandor, Sailor Moon.
nosotras depositaremos nuestras esperanzas en ti. ¿Y de qué sirve tener esperanza sin alguien así? ¿Qué puede hacer ella realmente? ¿Cuál es el verdadero poder de Sailor Moon? Por favor, corre hasta ver la muerte. No me miréis con tanta compasión. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡No me miréis así! ¡Basta! 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 No me miréis con esos ojos llenos de compasión. Vos deberéis odiarme, tenerle rencor. Si yo estuviera en tu lugar, creo que no soportaría vivir sola. No tendría las fuerzas para vivir en esa soledad. Sería demasiado cruel. Son tonterías. Vos jamás entenderéis mi soledad. Quizá tenés razón, pero si sigues cometiendo esas barbaridades, no servirá de nada. ¿Qué? Si quieres vengarte, deberías lastimarme a mí, nada más. Deja en paz a la demás gente, por favor. No actúes así. Porque estoy segura que todos entenderán perfectamente cómo te sientes. Todos aceptarán ser tus amigos. Vamos, desquita toda tu ira en mí. Maldición. El arquetipo de Jesucristo sacrificándose por los demás fue lo que impulsó a la existencia de la Iglesia Católica. Es la belleza de sus actos lo que hipnotizó a la población a seguirlo, por más que fuera un movimiento que resultara corrompido por personas despreciables. Sin embargo, Sailor Moon va más allá. ¿En dónde reside el poder de verdad? ¿En una pistola? ¿En la violencia? Una persona armada en una multitud podrá matar a quien quiera, mas no tendrá poder si esta multitud decide no doblegarse ante él. Entonces, el poder no está en el arma. El poder verdaderamente reside en la capacidad de llegar a los corazones de las personas para persuadir sus acciones. Nos lo ponen en las narices, pero estamos tan infectados de ideas erróneas por este mundo vil que nos es difícil verlo. El poder de Sailor Moon está en su corazón puro. Porque su corazón es capaz de hacer entrar en razón a una mujer que normalmente hubiese optado por el camino de la violencia. Cualquier persona que te encuentre sola, su corazón te recibe. Por favor, haz tu corazón tus pecados como perdonados, te lo aseguro. Muestra ese valor. También creemos, ¿no? Objetivamente hablando, desde una perspectiva táctica, no hay fuerza que te mantenga más seguro que el que nadie te quiera matar. Y en caso de estar realmente en peligro, la amenaza contra tu vida incitaría a cualquier hombre a sacrificarse de manera mortal de ser necesario. Eso está dictado en nosotros, en nuestro ADN. Aquí Light es un simbolismo de virilidad. 3 estrellas fugaces que viajan por el universo están ardiendo. Y te demostraremos ese último destello. Entonces ese impertinente destello lo convertiré en oscuridad. Sailor Moon no quiere esto. Esta no es la manera de Sailor Moon. Y eso es lo que la hace la mejor superhéroe. Su forma de resolución termina siendo el resultado más conveniente para todos los posibles al final, así de fácil. Eso es lo que la hace la mejor.
Sí, está bichi, jaja. ¿Qué podrás hacer si no quieres pelear? Ya sé, sí que orgullo como ser un scout. Tú no mereces estar en esta pelea. Tu destino es sacrificar este resplandor para que se cumpla mi ambición. Tienes que desaparecer. Yo nunca me daré por vencida. Porque yo sigo creyendo. Sigo creyendo que todos juntos protegeremos este mundo. Pase lo que pase. Yo también creo que aún queda algo de esperanza dentro de tu corazón. Innegablemente. El tener esperanza en la bondad de la gente es visto actualmente como una estupidez. Esta es la razón por la cual Serena requiere ser vista como una tonta. Pero ¿qué es el camino? Creo que aún queda algo de esperanza dentro de tu corazón. Creo en ti. Esto, confiarte en otro, esto requiere huevos. ¿Qué es este resplandor? ¿Sabes algo? Me gusta mucho este mundo. Me gusta mucho el mundo donde viven todas las personas. Por eso no quiero perderlo. Ni a las demás personas. Ni a ti. ¡No te me acerques más, niña tonta! A mí también me gusta. Me fascina como no tienes idea. Me gusta mucho este mundo. Todo perdió el camino. Todo ve su resplandor. Es una luz cálida y llena de bondad. Sin caer en el autoritarianismo del precrimen o en la brutalidad del castigo por instituciones sin superioridad moral, ella ofrece el camino de la empatía preventiva y el del perdón a través de la compensación sensible. El verdadero sueño era tener un amigo con quien pudiera hablar. Era posible que pueda reparar mi error. Sí, es difícil abstraer el mensaje para poder aplicarlo en la vida real. Ese es trabajo tuyo, el mundo depende de ti. Me quedé dormida. Sí, pero solo por un momento. Vuestra Majestad debe encontrarse fatigada. Descansa en vuestra alcoba. Sí. Disculpe. ¿Alguien podría cantarme una canción de cuna? Sí, con mucho gusto. Todo ha terminado. Bueno, para ella apenas acaba de comenzar. Es verdad. Ojalá que sea muy feliz. Ella es simplemente hermosa, más allá que la vida misma. Es por eso que jamás la vencerás. Admito que la semilla estelar de la princesa de la luna tiene el resplandor más hermoso de toda la Vía Láctea. ¡Por el poder de Mercurio! ¡El poder de Mercurio!
Lo único que nos queda son estas manos manchadas de sangre. No tenemos alternativa para salvar al planeta. No estoy arrepentida. No dejaremos que desaparezca el cálido resplandor de esta niña. No quisiera ver un mundo donde no exista la luz. Nuestros sueños. Dime, ¿a ti te simpatiza Sailor Moon? Sí, por supuesto.